Señores, soy Roberto García Pasquinelli y tendré el profundo honor de moderar a una muy querida colega, queridísima colega y de una vastísima trayectoria. Y me refiero nada más y nada menos que a la doctora y traductora pública Claudia Dovena. Claudia Dovena es traductora pública de francés y abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente ejerce la docencia universitaria como adjunta de las materias Derecho 1 y Derecho 2 y es profesora titular de Contabilidad, Economía y Finanzas en la carrera de traductor público de la Universidad de Buenos Aires. Además de la traducción jurídica y económico-financiera, se dedica a la traducción científico-técnica. Sus áreas de especialidad respecto de esta última rama son las traducciones para las distintas industrias farmacéuticas y del vidrio. Ha dictado diversos cursos y charlas relacionadas con sus ámbitos de especialidad. Ella nos va a ilustrar en esta oportunidad acerca de la traducción científico-técnica y la formación del traductor público. Ruego que las preguntas sean formuladas solo por escrito y por chat al finalizar la exposición. Muchísimas gracias y la escuchamos, doctora. No se la escucha, ¿eh? Un poquito. Opa, estamos... Ahora sí, ahora sí. Ok. Bueno, voy a intentar compartir pantalla. A ver si puedo. No están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí. ¿La están viendo? La estamos viendo. Perfecto. Arrancamos entonces. Bueno, ahí vamos. Esta ponencia es fruto de mi propia experiencia personal como egresada de la carrera de traductor público de la UBA, cuando me tuve que enfrentar con textos científico-técnicos. Y quiero compartir estas reflexiones con ustedes. Lo primero que tenemos que hacer es intentar definir de alguna manera a qué nos referimos cuando nos referimos a la traducción científico-técnica. El problema es que justamente por la amplitud del concepto a veces es muy difícil de definirla. Sabemos bien que las traducciones científicas en general desarrollan conocimientos o presentan nuevos conocimientos desde un punto de vista teórico, mientras que la traducción técnica apunta más hacia lo práctico, hacia la aplicación práctica de determinados conocimientos. Pero a los fines de la traducción presentan características muy similares, por eso se las toma en general como una unidad. Si nosotros las queremos definir, tal vez para tener una idea más clara, sea mejor verlas desde el punto de vista de sus características. Sabemos que utilizan ambas terminologías especializadas del campo de conocimiento al cual se refieren. Hacen referencia obviamente a un conocimiento específico, no general. En general, estos textos tienen un abordaje sistemático que va de una menor a una mayor complejidad, carecen de figuras literarias y retóricas, y se caracterizan por presentar una estructura rígida y formal. ¿Qué pasa con los traductores públicos? Los traductores públicos somos traductores específicamente formados para la traducción de textos jurídicos. Y en el caso de la Universidad de Buenos Aires, esta formación es jurídica, es específicamente y especialmente profunda porque las materias de derecho que cursan nuestros estudiantes las cursan conjuntamente con los estudiantes de la carrera de abogacía. Es decir, que respecto de esas materias reciben la misma formación, el mismo grado de profundidad en la formación que recibe la gente que después va a hacer del litigio y de la asesoría legal su modo de vida. Ahora bien, esta traducción es una traducción eminentemente técnica, porque posee
todas las características que hemos dicho. Es un conocimiento especial, tiene una terminología, un abordaje sistemático, etcétera, etcétera. Yo prefiero decir técnica y no científica porque, que me perdonen los filósofos que piensan lo contrario, pero yo considero que el derecho es una técnica y no una ciencia. Sin embargo, como vemos al muñequito acá agarrándose la cabeza, a lo largo de la carrera, el traductor público se ve enfrentado al desafío de traducir textos técnicos o científicos de las temáticas más diversas. Pensemos en las patentes de invención, las pericias técnicas, los prospectos de medicamentos, y todas estas, en general, como son traducciones que en la mayor parte se presentan ante organismos públicos, son traducciones que, de acuerdo a nuestra legislación, deben revestir el carácter de traducciones públicas, es decir, que hacen a nuestra competencia específica. Por eso, el traductor público debe recibir una formación específica, en mi opinión, para encargar la traducción de textos científicos y técnicos que sean diferentes a los de contenido meramente jurídico. Buah, se me trabó ahí está. Y que necesitamos entonces una materia de traducción técnico-científica. Bueno, quiero ahora hablar un poco de la competencia traductora y cómo se presenta respecto de la traducción científico-técnica. Nosotros sabemos que para realizar una traducción de calidad debe, primero, el traductor comprender el texto de partida en todos sus matices, es decir, desde el punto de vista léxico, lingüístico, semántico, cultural, histórico, sociológico, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego debe expresarlo sin dificultades ni distorsiones en el texto de llegada o texto meta. Esto es lo que nosotros llamamos, si utilizamos la terminología del grupo PACTE, que es la que yo utilizo, competencia traductora básica. Esta competencia traductora básica está formada por varias habilidades o aptitudes que se llaman, en la terminología de PACTE, subcompetencias. Se me ha trabado el PowerPoint, señores. Ahí está. ¿Cuáles son las subcompetencias? La primera es la subcompetencia bilingüe, que tiene que ver con el aspecto comunicacional, es decir, que tiene que ver con la competencia comunicativa entre las dos lenguas. La segunda es la subcompetencia extralingüística, que tiene que ver con los conocimientos que posee el traductor por fuera de lo que es la actividad traductoril propiamente dicha, es su bagaje cultural de alguna manera. Los conocimientos que trae, digamos, previos. Luego tenemos los conocimientos en competencias los conocimientos de traducción, que tienen que ver con los conocimientos que tenemos en cuanto a las técnicas de la actividad de traducción y los conocimientos del mercado para el cual trabajamos. La subcompetencia instrumental, que tiene que ver sobre todo con el uso de las fuentes de documentación y con las tecnologías aplicadas a la traducción, es lo que llamamos herramientas TAC o herramientas de traducción asistidas por computadora. Y después, una de las más importantes, y de la cual Roberto fue un gran maestro para mí porque me ayudó a desarrollarla, es la subcompetencia estratégica, es decir, poder reconocer los problemas, poder proponer estrategias para resolverlos y elegir la que es más eficaz y eficiente. Bueno, ¿cuáles son las particularidades que presentan estas subcompetencias en el área de la traducción científico-técnica? Bueno, en la competencia bilingüe, obviamente, tenemos, el traductor tiene que tener esa capacidad comunicativa relacionada con una terminología particular, que es la
terminología específica del área a la cual se está refiriendo. La extralingüística tiene que ver con un conocimiento somero del campo temático. En principio, podemos llegar a pensar que esta competencia extralingüística puede ser adquirida anteriormente o puede realizarse a través de una búsqueda documental en su momento. Los conocimientos en traducción son similares a la de los traductores de otras especialidades, no hay nada que resaltar que sea específico de la traducción científico-técnica. En cuanto a la competencia instrumental, considero personalmente que en el caso de las traducciones científico-técnicas es fundamental que el traductor maneje fluidamente herramientas de traducción asistida por computadora, por la naturaleza de estas traducciones. Pensemos, por ejemplo, en los manuales de uso de una maquinaria. En general se repiten, inclusive en un prospecto de un antibiótico o de una vacuna. En general hay muchos giros, términos, formas de expresión, vocabulario que se repite. Y para esto, las herramientas de traducción asistida por computadora, el uso de memorias, como con el Trados, el MemoQ o el WordFast, facilita muchísimo la tarea del traductor. Y bueno, y la estratégica también es común a cualquier tipo de traducción. Tiene que contar el traductor con elementos para planificar su traducción y resolver los problemas que se le vayan presentando. Bueno, vamos a hablar un poquito de los instrumentos y mecanismos para la adquisición y desarrollo de las subcompetencias traductoras en relación con la traducción científico-técnica. ¿Cuáles son las herramientas de las que debe dotarse el estudiante para encarar este tipo de traducciones? Lo primero que hay que hacer es que el estudiante adquiera una capacidad para el uso correcto de las fuentes de documentación. Muchas veces uno piensa que con glosarios bilingües o diccionarios especializados se soluciona el problema. Y no es tan así, porque hay muchas palabras y vocabulario que adquieren distintos significados de acuerdo al contexto en que se usen. Entonces no es tan sencillo como el traductor principiante puede considerarlo. En cuanto a la documentación, en general, la necesidad de documentarse es inversamente proporcional a los conocimientos, esto tiene que ver con la competencia extralingüística, a los conocimientos que posee el traductor sobre la materia. Cuanto más conocimientos tiene, menos va a ser la búsqueda documental. Y también tiene que ver con la complejidad del texto. No es lo mismo una búsqueda documental para un texto de divulgación que una búsqueda documental para un texto dirigido a especialistas. En mi caso particular, por ejemplo, yo siempre me río y digo que soy la oveja negra de la familia, porque en mi familia el que no es médico es odontólogo. Entonces, yo toda mi vida, a lo largo de Navidades, Año Nuevo, fiesta de cumpleaños, almuerzos y cenas, escuché a la gente hablar con terminología médica específica y hablar de medicamentos con terminología especializada. Por eso, en mi caso, la industria farmacéutica puede ser mucho más familiar que para muchas otras personas, porque a mí las palabras me suenan y en general mis búsquedas documentales en ese caso pueden ser menores que para una persona que no se crió en ese tipo de ambiente. Con la traducción del vidrio me pasó que cuando empecé con la industria tardaba 1000 años. Yo hace 4 o 5 años que trabajo con industria del vidrio y ya hay muchas cosas que ya incorporé y ahora mis búsquedas documentales son menos extensas.
Obviamente hay que conocer el mercado para el que se traduce. Y acá quiero hacer un hincapié en las específicas características del receptor de la traducción científico-técnica. En general, los científicos y los técnicos poseen un vocabulario, una manera de hablar, unos giros que forman parte como de una jerga que tiene que ver también con el sentido de, desde el punto de vista, digamos, psicológico, sociológico, uno utiliza una jerga para demostrar que pertenece a un grupo. El uso de esa jerga es como una idea de pertenencia. Y el traductor debe conocer eso y, en mi opinión, debe respetarlo. Por ejemplo, los ingenieros electrónicos utilizan muchísimo términos en lengua inglesa. Es su manera de comunicarse entre ellos y transmitirse sus conocimientos. Usan mucho el inglés. Y es más, al punto tal de que muchas veces, aunque haya un equivalente en español, ellos prefieren la terminología inglesa y pueden llegar hasta rechazar una traducción porque no se utiliza esa terminología, o a corregirla o a presentar reparos. Por eso, si bien en otras ramas las interferencias léxicas no están vistas de buena manera, yo considero que en la traducción científico-técnica estas interferencias léxicas las tenemos que aceptar como normales y respetarlas, porque eso tiene que ver con conocer el mercado para el cual estamos traduciendo. Se debe también incentivar, en mi caso, pienso también, al estudiante y promover el uso de las nuevas tecnologías informáticas. Por más que haya materias específicas de esto, considero que si nosotros planteamos una materia, como le estoy planteando yo, la necesidad de una materia de traducción científico-técnica en la carrera de traductor público, debemos utilizar también como apoyo a las materias de tecnología e informática, debemos promover que el alumno utilice este tipo de tecnología y que, por ejemplo, los trabajos los presente utilizando este tipo de herramientas. ¿Cómo nos aseguramos de eso? Siendo el bilingüe, obviamente. Y obviamente, como en toda traducción, hay que desarrollar y promover la capacidad para resolver los problemas que se plantean. Esto tiene que ver obviamente con la subcompetencia estratégica. Y obviamente tiene que ver también con la creatividad del traductor. Si bien se tiende a pensar que la traducción científico-técnica utiliza un lenguaje previsible, artificial, que carece de elementos retóricos y que tiene una estructura rígida y formal, en muchos casos la creatividad del traductor es fundamental, sobre todo en lo que tiene que ver con la mejora de los textos, porque en estos textos científico-técnicos, muchas veces los textos fuentes presentan ciertas imprecisiones o inclusive ciertos errores estilísticos que es deber del traductor corregirlos al reexpresarlos en el texto meta. Perdón, Claudia, nos quedan 10 minutos de exposición. Ok, perfecto, gracias. Bueno, ¿cuál es el enfoque didáctico que tendría que tener una materia de traducción científico-técnica? Creo que llegamos, Roberto. Parámetros, ¿cuáles son los parámetros por seguir? Yo propongo una materia de traducción científico-técnica con un abordaje eminentemente práctico, para ver teoría de la traducción y mecanismos teóricos. Ya tenemos las 4 traducciones que forman parte de la currícula de la carrera. Vuelvo a aclarar que yo me refiero siempre a la Universidad de Buenos Aires y los programas de la Universidad de Buenos Aires, que es donde he sido formada en mis 2 carreras y es donde enseño en la actualidad.
Los encargos se harían por trabajos por encargo, también utilizando la terminología PACTE y Estado Albir, con encargos de dificultad creciente, es decir, se comenzaría por textos de divulgación científica o técnica, hasta terminar con textos dirigidos a especialistas. Yo también propongo la fijación de ejes temáticos que abarquen traducciones científicas y técnicas. Por ejemplo, esto se podría hablar con los estudiantes primero para elegir los ejes, pero bueno, yo por ejemplo pienso ingeniería, energía, farmacia y ecología. Ahí tendríamos textos científicos, textos técnicos, y son temas que se pueden presentar bastante a menudo en el desarrollo de la carrera de un traductor. También estos encargos de traducción habría algunos para encarar individualmente y otros en grupo. ¿Por qué en grupo? Porque eso obligaría a los estudiantes a dividirse el trabajo y a unificar criterios para que se obtenga un texto meta uniforme. Y en esto también las TAC tendrían una gran importancia desde el punto de vista del intercambio de memorias, por ejemplo, y la eventual formación de glosarios que también lo permiten. Material auténtico también. Utilizar siempre material auténtico para hacer, la idea es que la experiencia del estudiante se aproxime lo más posible a lo que va a ser la vida profesional de un traductor científico técnico. Las etapas por cumplir en cada encargo es primero la selección del texto, que sería del docente. Se les pediría a los estudiantes que realicen lecturas sobre el tema en general, en tanto en los idiomas de partida y de llegada. Esto les va a permitir obtener un conocimiento somero sobre la temática y además comenzar a familiarizarse con la terminología especializada en ambos idiomas. Luego se encararía la búsqueda específica para el encargo realizado. Después de la lectura general, cuando ya se tiene un conocimiento somero, se buscaría documentación que tiene que ver con el tema específico del que trata el texto fuente. Se buscaría detectar las dificultades que presenta el texto por traducir y las estrategias para sortearlas, y luego se encararía la traducción propiamente dicha. Finalmente se realizaría la revisión, que yo propongo, como dijeron las colegas uruguayas, una revisión entre pares, obviamente siempre dirigida y coordinada por el docente. Además, se incentivaría la reflexión sobre la propia actividad traductora durante todo el proceso, es decir, si se me permite, para la gente que conoce técnicas de mindfulness, que el estudiante tenga un proceso de atención plena sobre toda la actividad del encargo. Por ejemplo, es importante que sepan cuántas palabras por hora hacia uno y otro de los sentidos pueden realizar de acuerdo a cada temática. Formato de traducción pública, también para colaborar con las otras materias y que el alumno se habitúe a tener este tipo de formato para familiarizarse. Uso de herramientas TAC, como dije, con entrega de bilingüe. Todas las estrategias que utilizaría un traductor profesional son válidas, es decir, preguntar a colegas, preguntar a pares, preguntar a especialistas, no hay límite, basta con que las expresen, o sea que junto con el encargo presenten un resumen de cuáles han sido las estrategias utilizadas. Y un debate permanente entre todos los integrantes del curso, es decir, tanto los docentes como los alumnos. En mi caso, propongo parciales domiciliarios con encargo de traducción, donde se utilicen todo este tipo de estrategias. No un parcial tradicional con el diccionario monolingüe. Las conclusiones. Mi propuesta es integrar al plan de estudios una materia de traducción científico-técnica
que desarrolle los aspectos de las subcompetencias traductoras en relación con estas ramas del conocimiento, que brinde instrumentos y procedimientos útiles para encarar este tipo de tareas, que promueva la reflexión, el debate y el trabajo en equipo, y que enfrente a los estudiantes con la realidad laboral cotidiana del traductor especializado. ¿Preguntas? Sí, un minutito y ya vamos a ir con las preguntas. Acá hay una primera pregunta muy interesante. ¿Cómo se articularía esta materia en la currícula de la carrera? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con las correlatividades, con la duración. Ok. Si podés cerrar, te voy a agradecer en la pantalla ok. Ahí está, fantástico. Así se me ve la carita. Así se te ve la cara, claro que sí. Claro que sí. Bueno, yo considero que ya tienen que tener un cierto desarrollo, tanto de las competencias traductoras básicas, como de las herramientas de la traducción de textos técnicos. Obviamente, al ser la traducción jurídica una traducción técnica, hay ciertas herramientas que uno utiliza para la traducción jurídica que son aplicables a cualquier traducción científico-técnica. Como tendrían que tener un cierto desarrollo, yo considero que por lo menos tendrían que tener, hablando siempre de la currícula de nuestra carrera, las dos primeras traducciones. La traducción 1, que es de textos generales, y la traducción 2, que es la primera traducción jurídica, por lo menos. Y en cuanto a extensión, bueno, si las materias de traducción jurídica son cuatrimestrales, nosotros no podemos pretender más. Bien, sí, como una expresión de deseo, ¿no? Y bueno, el emoticón de las manitas. Acá llegó otra pregunta. Basándose en su experiencia personal, ¿qué consejos daría a los estudiantes y noveles traductores que no han cursado una materia de traducción científico-técnica para incursionar en este tipo de traducciones? Bueno, yo les dije que era mi experiencia personal. Yo presento esta ponencia porque yo me hice a los ponchazos. Realmente me hice a los ponchazos y no quiero que a nadie más le suceda. Si bien tengo que agradecer los excelentes profesores de traducción que yo tuve, que me dieron muchas herramientas y realmente me permitieron desarrollar una competencia estratégica y un espíritu crítico muy bueno, gracias a todos ustedes. Pero sí, me ha costado. Yo diría, leer muchísimo sobre la especialidad cuando uno está encarándolo en ambas lenguas. Eso es fundamental. Y después recurrir sin miedo a especialistas. Es fundamental la figura del especialista siempre, pero más cuando uno no tiene experiencia. Aunque sea usted tiene un prospecto de un medicamento, crúcese a la farmacia, compre una crema para manos y aproveche y pregúntele al farmacéutico. Claro, claro. Nos preguntan acá además si es necesario contar, bueno, yo creo que ya, digamos, quedó claro en una parte de la exposición, con alguna bibliografía en especial para quien quiera dedicarse en forma especial a la traducción científico-técnica. Tiene que ver con el área de especialidad de la que se trate. También hay foros, inclusive de traductores. Yo estoy pensando en un foro de traducción médica muy conocido, que está liderado por un traductor que es médico español, donde uno puede también formular todas sus dudas, y hay también foros especializados. Correcto, a los que uno puede acudir. Correcto. Exactamente. Y bueno, y también siempre está el traductor experimentado. Uno puede pedir al principio un traductor experimentado que uno conoce, compartir memorias con él, que revise. La revisión, recuerden siempre que la primera revisión se hace con texto fuente a la vista y luego se hace solamente con el texto meta para ver que esté coherente, que sea legible, que esté correcto, y en caso de duda uno siempre puede volver al texto fuente. Otra pregunta, ¿qué posibilidades concretas ve usted para
la incorporación de esta materia que propone en la currícula de la facultad? No sé, pregúntenle a la directora de la carrera. Realmente, agrego, me tomo la licencia, esta ponencia de Claudia es realmente muy interesante porque pasa mucho que llegan este tipo de traducciones y uno realmente no sabe cómo acudir a esto que decía Claudia de hacerse a los ponchazos, ¿no? Digamos, es una dificultad enorme para el traductor. Yo tuve Enorme mucha para el suerte con traductor. la traducción médica, Ah, mucha suerte, porque es el día de hoy que si yo tengo una duda, bueno, mi hermano médico neurólogo vive en España, mando un WhatsApp y al lógico. toque tengo la respuesta. Y Por su, además tengo un uso de un lenguaje que no tiene la mayoría de la gente. Por supuesto, un montón de comentarios que yo los paso por alto, Claudia, pero me gustaría leerlos, que sería maravilloso. Dicen que si se incorporara a la carrera una materia de este tipo, muy buena ponencia, estaría genial poder incluirla en la currícula, es una excelente idea. Nos aclaran que en la Universidad Nacional de Rosario, en la carrera de traductor público de portugués, tienen una materia específica de traducción técnico-científica y que la Acá lo ve el experiencia fue muy traductor Pablo buena. Palacios, traductor de portugués y además mi jefe, porque yo soy secretaria del Tribunal de Conducta que preside él, está con la cabeza. Exactamente. Nos hablan que muy buena la explicación, muy clara. Bueno, los deseos de todos de que se pueda incorporar en algún momento a la currícula de estudios una asignatura así. Bueno, nos vuelven a preguntar si es tan imposible que esto ocurra o si tenemos certezas al respecto. Yo creo que no, ¿verdad? No, pero supongo que debe ser algo que deben estar teniendo en cuenta, porque lo de las patentes, todo lo que entra por INPI, qué sé yo, tienen que ser traducciones públicas, no queda otra. Aquí nos hacen una pregunta, Graciela, que dice, ¿qué porcentaje de traductores en la vida profesional se dedican aproximadamente en forma particular a la traducción técnico-científica? ¿Es algo raro en nuestra profesión? Pregunta. No creo, y bueno, ya que tengo unos minutos, le cuento a la persona una anécdota. Cuando yo empecé a estudiar traductorado público, yo ya tenía unos cuantos años de ejercicio como abogada. De hecho, yo soy subdirectora de asuntos jurídicos de un organismo público. Y yo tenía una profesora en traducción 2, que la pobre falleció, ya no está entre nosotros, que se dedicaba a la traducción técnica y no le gustaba la jurídica y era medio como que la despreciaba. Entonces ella veía a un estudiante que ella quería mucho y decía, ay, fulano, vos te vas a dedicar a la traducción científica como yo. Y me miraba a mí y me decía con cara de pena, y vos a la jurídica. Yo en este momento estoy con un 85% de mi trabajo es traducción científico-técnica. No, Realmente, no es algo fuera de lo común. acá nos aclaran si podríamos también relacionarla con la formación en terminología. Sí, Con la formación obviamente. en tecnología, claro, porque es una terminología muy específica. Obviamente, si pudiéramos, o sea, pero eso ya sería como, ¡pah! Si pudiéramos en la traducción de científico-técnica, cuando vamos a documentar, qué sé yo, armar un sistema de conceptos, la romperíamos toda, pero no, ya sería como demasiado, creo. Después nos dicen que en la UANL, Facultad de Filosofía y Letras de la carrera de Lingüística Aplicada, también cuentan con la materia de traducción de textos técnicos científicos. Muy buena ponencia, felicidades desde la Universidad Autónoma de Nuevo León en México. Nos dice Silvia Baco que tiene investigaciones publicadas en la revista del Colegio de Traductores
de la Ciudad de Buenos Aires sobre cuánta traducción científica o técnica se enseña en los traductorados Gran y argentinos, curiosa Silvia. donde incluye recomendaciones para aumentar la exposición de las materias en los planes de estudio. Gracias, dice Claudia, por retomar el tema hoy. Gracias, Silvia. Silvia y yo nos conocemos, compartimos comisión, es una gran estudiosa y una gran especialista de traducción científico-técnica, así que todos mis respetos para vos. También nos avisan que en Chile la traducción técnico-científica es muy importante. Claudia Martel nos dice que las dos universidades que dictan la carrera en Mendoza tienen la materia, la Universidad Nacional de Cuyo y la UDA, poseen la materia, de manera que, digamos, no estaríamos tan lejos, ¿no es cierto?, en cuanto a las factibilidades de incorporarla en un futuro a lo mejor no muy lejano, ¿verdad? Esperemos que así sea. Haremos todo lo posible, gente. Haremos todo lo posible. Ay, placer Yo sigo enorme. mirando para otro lado, pero haremos todo lo posible. Placer enorme de escucharla, doctora Rodríguez, nuestra directora. Placer enorme de escucharla. Por último, en la Universidad de Montevideo, nos dice Irene Quintana, tenemos una rama científico-técnica con un montón de materias del área, que nos la recomienda. Buenísimo. Bueno, son 10:28, no sé si hay alguna pregunta más en la sala o podemos dar por finalizada la exposición de nuestra querida doctora Claudia Dovena, que pide acá un minutito. Yo quiero agradecerle a todos los que estuvieron. Quiero agradecer muy especialmente a Beatriz Rodríguez por haber estado aquí. Quiero agradecer muchísimo a Roberto, que ha sido uno de mis formadores, y por el que yo tengo el mayor de los respetos y el mayor de los cariños. Y bueno, espero que la próxima vez nos podamos juntar todos a brindar porque se incorporó la materia de traducción científico-técnica a nuestra currícula. Ojalá que sí, no nos vamos a olvidar de este momento y de tu exposición tan interesante, y yo creo que para todos los que estamos en la profesión, sabemos de la importancia enorme que tendría en una currícula la carrera de traductor público una materia como la que vos proponés y tan acabadamente y tan bien explicada. Muchísimas gracias, Claudia, por tu intervención, y muchísimas gracias a todos los que están con nosotros. Acá llegó otra preguntita, una aclaración que dice que en la Ciudad de México también incluyen la traducción científica técnica. Justo nos dice Nuri Marisol Salazar Guerrero, justo la tomo en este semestre y me está encantando. Excelente ponencia, muchas gracias. Me imagino la traducción científica y aplauden y aplauden y aplauden y aplauden. Así que, Claudia, muchísimas gracias por tu tan interesante ponencia y bueno, nos vamos a acordar siempre de vos si esto llega a ser realidad. Gracias bueno, a todos por haberme acompañado. Estamos justo a las 10:30, de manera que puntuales dejamos la posta a quien nos continúa en el programa. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Buenos días a todos y muchas gracias por escucharnos.